Renacer en el vacío. Capítulo 1. El mapa de la sombra. Ethan Hale siempre había defendido una idea sencilla, pero fundamental, inscrita en la arquitectura misma del espíritu: que la libertad humana no era una filosofía grandilocuente, ni una bandera política, sino un ritual íntimo. Era, en esencia, la suma de gestos cotidianos no coaccionados. Escoger un libro en lugar de otro. Dudar un segundo antes de enviar un mensaje digital. Decidir deliberadamente un silencio en lugar de una palabra impulsiva. Eran esos minúsculos, pero soberanos, actos de voluntad los que sostenían la compleja y frágil alma de una persona. Pero aquella noche, mientras el reloj digital del laboratorio marcaba el espectral 03:17 de la madrugada, una hora en la que el mundo supuestamente dormía, Ethan comprendió que tal vez la humanidad llevaba siglos sin tomar una sola decisión auténtica. Los números en sus terminales no eran meros datos estáticos, estaban vivos, respiraban. Parecían seguir un compás que él nunca había oído conscientemente, un metrónomo oculto del universo social que todos, desde el más poderoso hasta el más humilde, ejecutaban sin darse cuenta. Analizó millones de terabytes de datos hasta que sus ojos ardieron, consumidos por la cafeína y la verdad inasimilable. De un continente a otro, los pensamientos más íntimos, las compras impulsivas, los miedos colectivos y los deseos fugaces se alineaban con una precisión aterradora, como si una fuerza gravitacional invisible los empujara a todos por la misma pendiente. Cada fluctuación social tenía un eco exacto, una réplica perfecta en la bolsa de valores. Cada oleada emocional, por caótica que pareciera, dejaba un impacto político idéntico. Era una armonía tan matemáticamente perfecta que resultaba, precisamente por eso, absolutamente aterradora. No era coincidencia, no era un capricho de la estadística, era obediencia perfecta. Y lo más escalofriante de todo, la humanidad ni siquiera sabía que estaba obedeciendo. Durante semanas, Ethan guardó un silencio pétreo, encerrado en un intento desesperado por convencerse de un error fundamental, un sesgo algorítmico, un bug cuántico, una correlación malinterpretada que justificara la abominación que veía. Pero la verdad se fue abriendo paso en su conciencia como una grieta bajo el hielo glaciar, creciente, inevitable, silenciosa y terminalmente peligrosa. Y entonces, la noche que lo cambió todo, el sistema respondió. Los servidores del laboratorio murieron de golpe. No se apagaron con un cierre de protocolo. Murieron. Cada máquina soltó un gemido eléctrico, áspero y metálico, como el de un animal herido de muerte, antes de caer en una oscuridad profunda y absoluta. Ethan apenas pudo retroceder antes de que la pantalla principal, un monitor de respaldo independiente, la única fuente de luz superviviente, comenzara a deformarse con un parpadeo enfermizo. Las letras aparecieron como arañazos digitales, un pulso de conciencia hostil. Dejen de mirar. Este es un patrón propietario. El pulso de Ethan se disparó al ritmo de un tambor de guerra en retirada. Sintió un nudo helado en el estómago, como si la gravedad se hubiese invertido, como si el laboratorio mismo se inclinara hacia él, exigiéndole una penitencia. Tecleó comandos frenéticamente, buscando un punto de acceso, una backdoor, pero los servidores siguieron muriendo con una precisión quirúrgica, fila por fila, en un orden que replicaba la estructura exacta del patrón que él había descubierto. No era una simple advertencia. Era una demostración de fuerza, un aviso de propiedad absoluta, como si una bestia inmensa, dormida desde el inicio de la era digital, hubiera notado el microscópico parpadeo de alguien observándola, y se hubiera despertado con hambre. Dejó el edificio casi en un sprint. La noche helada de Praga lo recibió como un golpe de agua glacial. Las farolas de gas temblaban con la brisa, proyectando sombras que parecían moverse con una voluntad premeditada.
El río Moldava rugía más fuerte de lo habitual, su sonido amplificado por un silencio no natural. El viento ululaba entre los puentes góticos, un canto ancestral, una voz de presagio. Mientras caminaba por los callejones medievales, tuvo la paranoica certeza de que la ciudad lo había reconocido, de que sus pasos resonaban demasiado fuerte en el adoquinado, de que cada sombra observaba y calculaba. Giró una esquina y vio una figura inmóvil al fondo de la calle, perfilada con una nitidez imposible contra la luz amarilla de un farol. Un hombre, o algo con la forma aproximada de un hombre. Cuando Ethan parpadeó, la figura desapareció, como si hubiese sido borrada del lienzo de la realidad. El miedo no se instaló solo en su mente, sino que se convirtió en una tensión física dolorosa en su columna vertebral. Al llegar a su apartamento, respiró hondo, tratando de anclar su mente en algo racional, en la física conocida. La pantalla de su portátil lo destruyó. Los respaldos de seguridad que guardaban su investigación, las únicas copias, habían sido accedidos y abiertos desde una dirección indescriptible. No era un país, no era un satélite militar, no era una red clandestina hacker. Era un origen imposible, una identidad fuera del mapa de cualquier civilización o lógica humana conocida. El corazón le latió con una violencia destructiva. Activó el aislamiento total, cerró puertas, ventanas, desconectó el router con un tirón, tiró el móvil al microondas como una jaula improvisada de Faraday. Luego copió sus datos finales a una unidad externa, pero sus manos temblaban tanto que la unidad estuvo a punto de resbalar al vacío. Entonces, las luces del edificio comenzaron a titilar en una sincronía errática. Las paredes vibraron mínimamente. Un sonido profundo, metálico, casi respiratorio, pareció surgir de las entrañas del suelo, como si algo gigantesco, de maquinaria cósmica, se moviera justo bajo la ciudad. Ethan corrió a la ventana. En el horizonte de la noche, una antena de comunicaciones emitió 3 destellos, perfectamente sincronizados. El mismo ritmo del mensaje digital. 3 pulsos. 3 latidos. 3 advertencias. Ahora en la carne del mundo. Una ráfaga de viento helado, con olor a ozono, cruzó la habitación, apagando cualquier sensación de calor. Ethan sintió que un pensamiento ajeno, frío y calculado como una ecuación de la muerte, rozaba el borde mismo de su conciencia, como un dedo invisible presionando sobre su lóbulo frontal. Cerró su portátil con una furia silenciosa y murmuró, con la voz rota, apenas un suspiro de rendición a la inevitable. Ya es demasiado tarde, ¿verdad? Ya me han visto. Y en ese instante de claridad helada, lo supo con una certeza que superaba la lógica. No había descubierto un patrón estadístico. Había descubierto a su dueño. Y el dueño acababa de mirarlo de vuelta, desde la oscuridad de la red, con un hambre que trascendía los datos. Capítulo 2. La periodista sin historia. Ethan pasó el día siguiente oculto entre sombras y reflejos, una sombra fugaz en la periferia de la hipervigilancia. Saltaba de café en café, usando nombres distintos y bebiendo aromas idénticos que ya no saboreaba. Cambiaba de asiento cada 20 minutos, de ropa cada 2 horas, de identidad cada vez que notaba una mirada que duraba un segundo más de lo normal. Su mente era una brújula descompuesta, girando frenéticamente hacia todos los miedos posibles y hacia un único punto de verdad ineludible. Los murmullos de Praga parecían seguirlo con una audición digital. Los relojes parpadeaban cuando él pasaba. Los anuncios holográficos en los escaparates mostraban rostros que no recordaba haber visto, pero que sentía familiares. El mundo entero se había convertido en un solo ojo que lo observaba. Fue en una de esas pausas forzadas, en una pequeña cafetería junto al Puente Carlos, envuelta en el aroma a café quemado y vapor, donde la conoció. Sofía Loren. La notó antes de que hablara.
sentada junto a la ventana empañada por la lluvia que caía con intensidad, con un cuaderno de tapas negras en la mano y la mirada de quien no solo ve el presente, sino que ya lo está archivando para la posteridad. Su abrigo beige contrastaba violentamente con el gris del cielo plomizo. Su cabello recogido con un descuido estudiado tenía una elegancia extraña, casi deliberada, como un uniforme de batalla. Cuando sus miradas se cruzaron en el reflejo de la ventana, ella sonrió con un gesto que no fue cortesía social, sino un diagnóstico instantáneo. «Pareces inquieto, como un dato que busca un firewall», dijo, sin levantar la vista del cuaderno, con una voz que era baja, pero con una resonancia que cortaba el ruido ambiental. «Solo cansado de la lluvia», respondió Ethan, tensando los hombros, preparado para huir. «No. Cansado mira al suelo y busca descanso», replicó ella, bajando aún más el tono, como si compartiera un secreto en la catedral. «Tú miras las salidas y calculas la distancia a la próxima sombra». Ethan se quedó inmóvil. Había algo en su voz que sonaba a verdad destilada, peligrosa y sin adornos. «¿Periodista de investigación?», preguntó, tanteando el terreno con cautela. Ella sonrió apenas, una mueca de escepticismo antiguo. «Entre otras cosas, Sofía Loren. Me dedico a rastrear el olor a la podredumbre detrás de las mentiras oficiales. Dicen que no existen, lo cual me confirma que estoy cerca. Hablaron durante un tiempo que no supieron calcular. Primero de banalidades, luego de la política de la información, de la manipulación de datos a escala continental, de cómo la humanidad, por su propia adicción a la conectividad, se había convertido en un algoritmo perfectamente predecible. Sofía hablaba con un fuego tranquilo, como quien lleva años mirando la corrupción del poder desde dentro. Cada palabra suya era una bala envuelta en seda y cargada con hechos. Ethan sintió que por primera vez en semanas podía respirar sin mirar por encima del hombro. Le habló, omitiendo detalles incriminatorios pero manteniendo la esencia, de patrones imposibles, de datos que respiraban como un solo organismo, de un ritmo oculto que parecía dominar la conciencia colectiva sin que nadie lo notara. Sofía lo escuchó sin parpadear. Sus ojos, grises como el metal mojado en la niebla, se endurecieron hasta la inmovilidad. «No estás paranoico, Ethan Hale», dijo por fin, cerrando su cuaderno con una autoridad silenciosa. «He oído los susurros. Los llaman el flujo anómalo, rumores de una red que no pertenece a ningún estado ni corporación. Algunos la llaman la corporación, un nombre demasiado sencillo para la pesadilla. Dicen que tienen acceso a los flujos de conciencia digital, al backbone del pensamiento global». Ethan sintió que el mundo entero se inclinaba sobre su eje. Esa palabra, conciencia, le sonó demasiado precisa, demasiado cercana a la verdad atómica. ¿Qué es lo que quieren de nosotros?», preguntó, sintiendo el frío en su voz. «Controlarlo todo, no mediante la fuerza bruta, las bombas o la represión, sino mediante la anticipación y la gestión del deseo. Si pueden anticipar cada pensamiento, cada impulso, no necesitan cadenas físicas. La gente escoge obedecer». Una ráfaga de viento violento golpeó los ventanales de la cafetería. Durante un segundo, las luces del local titilaron con un pulso rítmico. Sofía lo notó. Sus ojos se fijaron en el parpadeo. No era un corte eléctrico ordinario. Era una advertencia codificada. «Nos están escuchando», murmuró ella, su voz apenas audible. Ethan sintió el pulso acelerarse hasta un redoble de batería. Sofía cerró su cuaderno con un golpe seco, casi militar, y se levantó con una urgencia controlada. «Sígueme. Ahora». Salieron bajo la lluvia torrencial. La ciudad vibraba con un pulso invisible de vigilancia. Detrás de ellos, un dron de vigilancia con forma de libélula metálica giró lentamente en el aire como una luciérnaga mecánica buscando su presa designada.
Caminaron rápido por los callejones estrechos y húmedos junto al Moldava, donde el río reflejaba las luces rotas de los puentes. Sofía le habló de su pasado, de artículos prohibidos que nunca vieron la luz, de filtraciones masivas que desaparecieron de la web antes de la publicación de una investigación que la llevó demasiado cerca de algo que no debía existir en la realidad. Intentaron borrarme, dijo, observando su reflejo distorsionado y en movimiento en el agua oscura del río. No de Internet, sino de los registros civiles, de la historia misma, convertirme en un fantasma estadístico. Ethan la miró, incrédulo y sin aliento. ¿Y lo lograron? Ella sonrió con una melancolía peligrosa, un brillo de supervivencia en sus ojos. Todavía no. Pero tengo menos tiempo del que parece que tengo. Mi reloj está corriendo en una dimensión diferente. Entonces, un ruido metálico y sincronizado retumbó en la distancia, amplificado por los muros de piedra. Dos figuras vestidas de negro y con un equipo táctico inconfundible se detuvieron al otro lado del puente. No caminaban, avanzaban con la sincronía exacta, robótica, de un algoritmo. Sofía lo notó antes que él. «Corre», susurró con una urgencia que no admitía réplica. Corrieron entre la neblina gótica, esquivando los callejones medievales como sombras perseguidas por un dios digital enfurecido. Ethan escuchó los pasos mecánicos resonando detrás, la vibración del metal contra el adoquinado húmedo. Una ráfaga cortó el aire. Un dron los sobrevoló, proyectando un haz rojo de puntería láser sobre sus siluetas en movimiento. Sofía lanzó una pequeña esfera negra al suelo. Un destello azul cegador iluminó todo el entorno durante un segundo, seguido de un silencio electrónico. Los drones cayeron al suelo como insectos muertos, sus circuitos fritos. «Campo de interferencia cuántica», dijo ella jadeando, apoyándose en la pared. «Cortesía de mis amigos no oficiales y muy paranoicos. Se refugiaron bajo un arco de piedra antigua». Ethan apenas podía respirar. Su corazón le golpeaba las costillas. «¿Quién eres exactamente, Sofía Laurent?», preguntó, sintiendo que no era solo una persona. Sofía lo miró con una calma aterradora, una aceptación de su propia naturaleza. Alguien que ya no tiene permiso de existencia en el mapa oficial. Sacó del bolsillo una tarjeta metálica, fría y sin nombre, solo un número grabado con láser. Se la entregó a Ethan. «Si alguna vez necesitas desaparecer, usar esta tarjeta es la única forma. No la pierdas. Es la última llave que no pertenece a ellos». Ethan la sostuvo entre los dedos. Era fría, pesada, dolorosamente real en su mano. Cuando alzó la vista, Sofía ya se alejaba entre la bruma que se había intensificado. Su figura se disolvió en la neblina como si el mundo no tuviera la densidad para retenerla. Ethan se quedó solo, el sonido del río rugiendo como un aviso antiguo que nadie escuchaba. Por primera vez, más allá de los datos, comprendió la verdad atroz. La realidad no se estaba derrumbando, estaba siendo reescrita en tiempo real. Y él acababa de conocer a la única persona que aún recordaba y luchaba por la supervivencia de la versión anterior.